¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Eric Valladares. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este espacio voy a compartir un proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. ¿Sí? Esta materia es del Practicum 1. Mi tema a exponer es el oversharing. El oversharing. El Ecuador es un estado garantista que busca garantizar la protección a los ciudadanos ecuatorianos. Pero, ¿qué sucede cuando no se cumple ese fin de velar por los derechos de los ecuatorianos? Se estaría incumpliendo con el deber fundamental, y esto sucede en el momento que se vulneran los derechos reconocidos por la Constitución en este caso. ¿Por qué no existe una debida regulación en la circulación de los datos personales? La protección de los datos personales es un derecho que nace para proteger la vida privada de las personas, elemento muy frágil en la actual era digital. La era de la informática ha permitido la gran parte de las actividades humanas. La comunicación digital, el Internet y las redes sociales han provocado grandes cambios y transformaciones en la sociedad. Con ello, paralelamente, se han originado nuevas modalidades de delitos, en este caso ciberdelitos. En Ecuador, las redes sociales son más utilizadas por el común de las personas, siendo el mayor de sus usuarios el grupo poblacional de los jóvenes y adolescentes. Sin embargo, en años recientes, un sinnúmero de eventos que contraerían derechos protegidos por la Constitución han alertado a la sociedad acerca de la necesidad de establecer límites a las opiniones personales en las redes sociales, específicamente cuando surge el delito de ciberacoso. Las interacciones con las tecnologías desarrolladas sociales, digitales, tales como Facebook, Twitter, Snapchat, Voodoo, MySpace, Instagram, Viber, Google++, YouTube, WhatsApp, entre otros, se incrementan de forma impresionante. A diario generamos contenido en nuestras redes sociales durante todo el día, a cada momento, generando gran cantidad de información que en algún momento nos puede exponer a nosotros y a nuestro círculo cercano. El término oversharing define el comportamiento de compartir en exceso. El caso puntual del mundo cibernético se refiere a exponer su vida cotidiana en las redes sociales. Las redes sociales son ahora una extensión del espacio habitual de la vida de los seres humanos, donde se difunde información privada que consiste sobre todo en fotos de sus integrantes. Hay un tema que requiere ser analizado de manera urgente, debido al impacto social que trae. Esto es el enfoque relacional, el cual en el mundo digital es ambiguo. En redes sociales hay relaciones, pero no relaciones sociales. La modalidad esencial de la era digital y lo moderno es el exceso. Exceso de tiempo, exceso espacial, exceso del ego. Esto provoca una abundancia de contenido e información generada en las distintas redes sociales que tienen los usuarios de la red. El oversharing y el exceso que caracteriza a través del over es una ilustración más sobre este aspecto. Una sobreproducción de imágenes, videos, fotos, mensajes, que lo único que logran es crear una gran huella digital imborrable en el tiempo, que nos deja expuestos frente a terceros, que estos posiblemente pueden aprovecharse de estos comportamientos para agredir nuestra intimidad e integridad, sobre todo de manera psicológica. El uso de Internet y de las redes sociales se han intensificado en los últimos años, pues ha permitido que cada usuario, ya sea como individuo u organización, desarrolle su propia información y publique lo que hace posible que circule todo tipo de contenido. En muchas ocasiones no sea verídico,
además de la escasa o nula corroboración de los datos. El Internet es un mecanismo que permite que los usuarios accedan al contenido de la red en el momento que deseen, en el momento que quieran, sin restricción de horarios. Lo que hace esta conducta se transforma en un pasatiempo. Esto se transforma en una motivación de los adolescentes y jóvenes por el uso de las tecnologías digitales, debido a la disponibilidad y facilidad del acceso. Todo este motivo, todo está motivado en el sentido de inmediatez para obtener todo tipo de información y permanecer conectados con todo aquello que acontece a su alrededor. La Constitución del Ecuador garantiza el respeto al derecho a la intimidad personal y familiar, tal como lo dispone el artículo 66, numeral 20, en el cual este derecho se encuentra relacionado con el honor de la persona y con la tutela de la dignidad del individuo, su buen nombre y reputación. El derecho a la intimidad busca proteger la vida privada del individuo. Además, precautelar la seguridad de los datos íntimos y garantizar su privacidad personal. La configuración de este derecho tiene un enfoque netamente constitucional, que comprende la protección de la esfera en que se desarrollan las facetas más reservadas de la vida de la persona, como el domicilio, las comunicaciones, entre otros. Cuando nos referimos al oversharing, hablamos del comportamiento que puede tener una persona cuando comparte demasiada información en sus redes sociales. ¿Dónde se ubica el over o el exceso? Pero ¿cuáles son los lineamientos que deben contemplar en el comportamiento de los usuarios mientras navegan en Internet y comparten todos sus contenidos? 1. Considerar el punto de vista de las personas que pueden resultar impactadas por sus acciones en línea. 2. Reflexionar sobre su papel y su responsabilidad en línea. 3. Considerar los beneficios y los daños que pueden generar sus elecciones para un tercero o una comunidad más amplia. Es importante limitar lo que compartimos. De esta forma, establecemos el inicio del exceso. Las personas se atan a lo virtual porque es un entorno donde no se sienten solos, ¿sí? Pero el peligro del oversharing es que no sabemos en qué manos caerán esa información que nosotros mismos estamos exponiendo. Sin embargo, al hacer un análisis del cual en el pensamiento de los usuarios con respecto a las consecuencias inmediatas de sus actos, pero no miden el impacto sobre una comunidad ampliada. Un ejemplo de ello es cuando los progenitores se sobrepasan, over, al momento de generar contenido con relación a sus hijos o hijas menores de edad, sin consultarles, pedirles su opinión y más aún sin su consentimiento. Cuando tenemos este comportamiento debemos contemplar lo que opinan las personas, pueden ser susceptibles al alcance de lo compartido. Generalmente las personas buscan atarse a un mundo virtual porque es un entorno donde no sienten soledad. Este es un medio que mantiene siempre en contacto con muchas personas que conforman una comunidad. En este nuevo escenario han surgido figuras innovadoras que marcan el comportamiento de gran parte de la sociedad y que tienen gran influencia sobre ellos, generando nuevos modelos, sobre todo para los adolescentes y la juventud que actualmente hacen uso de estas redes sociales. Satanizar a la tecnología no es la solución, ¿sí? Ya que este avance no solo ha traído cosas negativas, no se puede negar que ha traído grandes avances a la sociedad a nivel mundial. Cerrarnos de estos avances sería negarnos a la opción de tener un abanico para poder acceder a oportunidades en el campo laboral, académico, profesional y entre otros. Las redes sociales, por su parte, como cualquier otro espacio de interacción humana, existen riesgos contra la integridad y la intimidad, aspectos vulnerables que al momento de exponernos sin medida, publicando información personal que abre puertas a ataques de los delincuentes del ciberespacio. Lo arriesgado de la sobreexposición en el Internet es que tenemos la certeza absoluta, ni somos conscientes de las manos en las que van a caer las imágenes, fotos, videos, audios que nosotros mismos publicamos. El término oversharing
responde a la exposición extralimitada en un mundo digital, generando una gran cantidad de información personal. En esta definición se encierra el comportamiento exagerado de publicar datos en la red. Demasiada información resulta perjudicial. El exceso de información que posteamos en Internet y el comportamiento de los usuarios dentro de sus propias redes sociales a través de sus identidades virtuales generan datos que son de fácil acceso a personas con malas intenciones, facilitando la comisión de determinadas conductas que nos pueden ocasionar daños materiales, morales y físicos. Son muchas las alertas recibidas en relación con lo que podemos o no compartir en nuestros espacios virtuales, sobre todo por problemas de seguridad, pero aún persisten los usuarios que no le dan mucha importancia o no le dan la necesaria advertencia o están siendo incapaces de poner límites a lo que publican. Algunos de los comportamientos típicos que se enmarcan en el contexto del oversharing es publicar los datos exactos de nuestras ubicaciones, indicar lujo de detalles en el lugar donde vamos a estar, hora, muchas veces hasta detallamos el tiempo de la estancia, la ruta que vamos a tomar, vacaciones, paseos, caminos de rutina para llegar a nuestros trabajos, lugares de estudio, colegios, de nuestras hijas o hijos. Cometemos el gran error de compartir hasta fotos íntimas, sean nuestras o de nuestro círculo de personas más allegadas. La sobreexposición no solo es un peligro en relación con los aspectos de seguridad, también nos puede afectar en las oportunidades laborales para nuestros nuevos trabajos o ascensos. Otro aspecto muy importante es la prudencia que debemos tener al momento de generar comentarios sobre terceros, sin dimensionar, que puede afectar nuestras ocasiones, contactos a muchos de los cuales podemos ofender de forma inintencional. Podemos terminar con lazos de amistad o relaciones familiares por la simple publicación de un contenido sensible. Estas acciones son actos que deben pensar detenidamente. Para poner un límite al oversharing, se recomienda considerar los siguientes factores. Analizar detenidamente el contenido que vamos a publicar. Activar las opciones de configuración de privacidad a nuestras aplicaciones o redes sociales. Debemos considerar que casi todas las aplicaciones cuentan con mecanismos para validar lo que debemos publicar y lo que no queremos. Mediante estas opciones podemos parametrizar quienes visualizan una fotografía o una información compartida. Uno de los grupos más afectados del oversharing son los menores, quienes muchas veces se ven perjudicados por la sobreexposición a los que los someten en esta gran parte de sus padres. La gran cantidad de contenido que ellos generan con respecto a sus hijos e hijas son un gran foco para discusiones, tensiones dentro de familias. Cada vez va en aumento la solicitud de jóvenes que piden a sus padres y madres que eliminen fotos de sus redes sociales, ya que se sienten que están siendo abusados su privacidad. Los mecanismos empleados en minimizar los efectos negativos del oversharing son vías muy complejas, más cuando producen la exposición son los progenitores o representantes legales. Los bebés, los cuales con titulares de los derechos al honor, la propia imagen y a la intimidad personal y familiar, los cuales tienen la categoría de garantías constitucionales, ya que se encuentran contempladas en la Carta Suprema del Ecuador. Los progenitores, antes de difundir fotos o videos de sus hijos, deberían pedir su autorización. En el gran universo de peligros a los que se exponen los usuarios mediante el oversharing están la suplantación de identidad, daño a la intimidad, a la privacidad, seguridad física y mental, lesionando la integridad emocional, dignidad, honra y el buen nombre de las personas. Las redes sociales son el medio perfecto para difundir calumnias, injurias. Y recordemos que los ciberdelincuentes se sienten seguros tras una cortina del anonimato. El desarrollo de los medios tecnológicos usados para la información y comunicación ha originado una necesidad excesiva y hasta obsesiva de utilizar el Internet. Tener conectividad durante 24 horas del día, incrementando exponencialmente la interacción con las redes sociales, aplicaciones de mensajería en conjunto. Con este comportamiento crece la cantidad de información que se comparte a través de aplicaciones como
YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, entre otras. Estas plataformas se usan como canales para compartir recursos audiovisuales, en los cuales internautas emiten criterio, opiniones. Además, exponen las actividades que realizan como parte de su día a día. Muchas veces este comportamiento sobreexpone, se traslada para sus hijos e hijas. Existen casos en los que menores, en especial adolescentes, se autoexponen sin autorización de sus progenitores. Esto se da por un comportamiento que se adquiere, sea como un círculo familiar directo o en su entorno social de la secundaria, como por ejemplo sus amigos del colegio. Factores que hacen que los chicos normalicen este tipo de acciones. En la época de pandemia por COVID-19, el confinamiento y las restricciones de movilidad hizo el uso de las redes sociales y medios telemáticos se incrementaran exponencialmente, quedando este comportamiento establecido hasta la actualidad. La sobreexposición puede parecer inofensivo, pero no es así. Es como si nosotros mismos abriéramos las puertas de nuestras casas para ser invadidos por delincuentes. El oversharing es un medio para relacionarse con los familiares y amistades. Las personas han encontrado en redes sociales ciertos beneficios que incentivan el oversharing. También es un medio para guardar y eternizar recuerdos. La huella digital es una identidad personal en el mundo de Internet. Por lo tanto, está sujeta a derechos, son los que reconocidos mundialmente. 3. Es un medio para compartir nuestros logros, felicidades y también un medio de apoyo cuando atravesamos problemas. La sobreexposición puede parecer inofensivo, pero no es así. Es como si nosotros mismos abriéramos las puertas de nuestras casas nuevamente para ser invadidos por delincuentes. Es una fuente de ingresos económicos. Es una fuente de ingresos económicos ya que en base a números de seguidores y a cantidad de información generada, hay canales virtuales que otorgan recompensas económicas. En la Constitución, en el marco jurídico, el Ecuador es un país constitucional de derechos y bajo su responsabilidad de garantizar que esto se cumpla, ha modificado su normativa jurídica para dar seguridad a las personas que interactúan con los medios digitales. El numeral 1, artículo 3, manifiesta que debe garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En el artículo 39 menciona que el Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes y los reconocerá como actores estratégicos. El artículo 44 indica que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá el principio de sus intereses superior y sus derechos prevalecerán sobre las de las demás personas. El artículo 45 dispone que los menores gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Tienen derecho a la integridad física y psíquica, al respecto de su dignidad, libertad, a ser consultados en los asuntos que les afecten. En el artículo 69 indica que para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, el Estado promoverá la corresponsabilidad materna, paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijos e hijas. Según lo establecido en el artículo 83, son deberes y responsabilidades de todos los ciudadanos respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. El Código Orgánico Integral Penal dentro de sus artículos tipifica ciertas conductas ilícitas, muchas de las cuales podrían estar relacionadas con el oversharing. Por ejemplo, el artículo 173, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta sea acompañada de los actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 178 tipifica la violación a la intimidad. La persona que sin contar con el conocimiento
o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También incurrirá en un delito quien mediante el uso de cualquier de las tecnologías de la información y comunicación, presentes o futuras, divulgue, revele, viralice o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a datos personales, mensajes, imágenes, audios o grabaciones audiovisuales con contenido sexual explícito o sugestivo que la persona afectada le hubiera confiado de su intimidad. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 51, derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, los progenitores y responsables de los cuidados, orientarán en el ejercicio y este derecho. Y su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia deberá proporcionarles relaciones de calidez y buen trato. En el artículo 53, derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigencia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia, comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. Se prohíbe las interferencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. El artículo 96, naturaleza de la relación familiar. La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural. Es necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a afecto de que cada uno de sus integrantes puede ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. El artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados. El memorándum de Montevideo señala que los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación que les permiten obtener los beneficios que ellos representan. Por ello, esta situación también ha llevado al límite el balance entre el ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos para la vida privada, el honor, buen nombre y la intimidad, entre otros. La Ley Orgánica Reformatoria del COIP para prevenir y combatir la violencia sexual, digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. El Ecuador, en su afán de regular y disminuir los delitos digitales, emitió la Ley Orgánica Reformatoria del COIP en relación en este tipo de conductas, el cual en su artículo 3 modifica el artículo 157 del COIP en relación con la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras que en el artículo 5 hace lo mismo con el artículo 166 con relación al delito al acoso sexual, indicando que se considera ciberacoso sexual cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos o digitales. El artículo 11, por su parte, reemplaza el artículo 179 del COIP, tipificando el delito de revelación de secreto de información personal de terceros, teniendo conocimiento que al hacerlo causará daño a la víctima. El artículo 16 reemplaza el numeral 1 del artículo 396 del COIP por lo siguiente. 1. La persona que, por cualquier medio, exclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones de descrédito o deshonra en contra de otra parte, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. La publicación de la información personal en las redes se enfrenta con la barrera de la privacidad, puesto que esta está anulada en la mayoría de los casos. La información publicada puede ser ubicada por terceros, no necesariamente parte del círculo del autor y en las manos equivocadas. Esta información puede ser una herramienta para dañar la imagen o buen nombre de la persona.
Las conclusiones. Existen esquemas de violencia, todas digitales, las que atentaban directamente a los derechos fundamentales como la integridad física, psicológica y sexual, a la intimidad, buen nombre y dignidad. Los nuevos delitos se enmarcan en lo que se conoce como cyberbullying, cyberacoso, grooming, pornografía infantil digital, turismo sexual digital, sexting, shirting, entre otros. La identidad digital está formada por la huella digital, la que a veces puede resultar lesionada por fenómenos como el oversharing y mucho más con el sharing, ya que esta práctica es impuesta a los menores y no son productos de su elección. Considerando las graves consecuencias que puede acarrear el oversharing y señalando que el grupo más vulnerable y conformado por los menores de edad, siendo los padres quienes deben garantizar protección y respeto, es preciso que ellos tomen conciencia sobre esta tendencia. Analizar en cada publicación si su conducta atenta contra la libertad de elección del adolescente, niña o niño, si contribuye a su desarrollo personal o si afecta su derecho a la intimidad. El reto para los padres conectados es hacer uso ético de las nuevas opciones y no actuar solo en base a la vanidad. Por otra parte, el oversharing se puede tornar un medio para ser víctima de violencia digital o ser autor de la misma. Esto ocurre cuando no dimensionamos el impacto que puede tener los comentarios que hacemos en redes sociales, sobre todo cuando son temáticas sensibles. El oversharing es una de las tendencias negativas en el mundo de la virtualidad. Se trata de la sobreexposición de las redes sociales y aunque entendemos que es una práctica que nos pone en riesgo, no nos detenemos. La culpa no es de la tecnología ni de las redes sociales, sino el uso o mal uso en este caso que hacemos los seres humanos de ello. A pesar de que se han realizado avances importantes en la normativa jurídica en el Ecuador, es necesario que se sigan dando cambios en el entorno de las leyes y regulen estas acciones. Con esto se podría medir los aspectos negativos versus los beneficios que puede traer el oversharing. Eso sería todo, estimados compañeros, estimado público en general. Espero les haya gustado. Espero un like y un comentario de su parte. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.